Jóvenes estudiantes, muy buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 1, llamado El Universo Natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana estamos, estamos con los contenidos de nuestra unidad número 1, Materia y Energía, y para la entrega de nuestras actividades integradoras número 1, el átomo y sus alcances, y la actividad integradora número 2, la materia. Ahora bien, eh, jóvenes, en nuestra sesión del miércoles pasado, nosotros dimos una explicación, creo que, sobre los puntos más importantes de nuestra actividad integradora número 1. El día de hoy, había quedado con sus compañeros y para quienes hayan integrado, que vamos a tratar principalmente lo que es respecto de nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia. ¿Para qué puedes conectarte? Sí, como voy a hacer que estoy, pero no voy a entender nada. Karen, ¿por qué no va a entender nada? Hola, Karen. Buen día. Claro que para eso son explicaciones, para que nosotros tengamos una mejor comprensión y despejemos nuestras... Yo no, adelante, si tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, Karen. No, no era para que silenciara su micrófono, de verdad. Si tienen alguna duda o algún comentario que sea importante, por favor tomen directamente el audio de esta plataforma o bien pueden escribir por medio del chat. Se está generando una grabación de esta sesión y se subirá a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios cuando revisen más tarde el video de la sesión de hoy. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Y antes de la sesión de dudas, si es que existen, bienvenidas Karen y Sandra. Voy a hacer énfasis nuevamente en el propósito formativo, porque es muy importante y nos tiene que, no, sí, perdón, nos tiene que quedar claro para nuestra unidad, para nuestra semana número 3, esto debe de quedar completamente claro. Nuestro propósito es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales. Ese pensamiento científico se logra mediante el conocimiento científico y el conocimiento científico se logra al aplicar lo que es el método científico experimental. Ahora bien, todo el pensamiento científico va a sustentar a las ciencias experimentales, como cuáles. Se habrán dado cuenta de que en esta semana número 1 estamos profundizando mucho en área de la química. La química es una ciencia experimental. La siguiente semana abordaremos temas de física y ecología. En nuestra tercera semana estaremos abordando temas de nutrición, de bioquímica, de química, física. Y todas estas son ciencias experimentales. Vamos a ir paso a paso. Vamos a analizar la dinámica del universo. ¿Qué es ese universo del que hablamos? Ese universo es el espacio donde yo hago mis actividades diarias. Puede ser mi casa, el lugar donde yo trabajo, puede ser mi colonia donde yo vivo, o puedo ser yo mismo ese universo u otro ser vivo. Nosotros no vamos a hablar aquí sobre estrellas o planetas, ¿no? Es importante que paso a paso nosotros comprendamos la estructura de la materia y la interrelación que tienen con la energía.
De aquí que estamos abordando y conociendo lo que es la estructura de la materia en esta semana, gracias a lo que es nuestra actividad uno, que es la estructura del átomo. Es la estructura más pequeña de la materia y partimos de ahí para el conocimiento y abordar nuestro módulo número 14. Quisiera preguntarles, ¿existe todavía alguna duda sobre lo que es la actividad integradora número uno? Algo pertinente, les recomiendo que vean la sesión del miércoles pasado. Ahí dimos una explicación suficiente de cómo realizar el video, sobre los aspectos que son evaluables dentro de esta actividad, sobre los dibujos. A ver, Karen, buen día. Es, Sandra, es importante que revisemos el video del día miércoles y yo les recomiendo que utilicen Canva para hacer esta actividad integradora número uno. Y no solamente para estas actividades, vamos a seguir utilizando Canva para nuestra actividad 4 para nuestro proyecto integrador. Así es que desde este momento yo les sugiero que utilicen Canva y es muy apropiado para hacer la actividad integradora número uno, Sandra. Así es que, por supuesto, puede hacerlo se nos van a facilitar mucho las cosas si nosotros utilizamos, por ejemplo, Canva para hacer nuestra presentación, ya que podemos agregar video, podemos utilizar las autoformas de Canva para hacer el desarrollo de nuestros modelos atómicos, así es que es algo muy, muy particular e interesante que podemos realizar. Ahora bien, no existen dudas acerca de nuestra actividad integradora número uno, entonces vamos de lleno con lo que es nuestra actividad integradora número 2 y el tiempo que nos sobre nos regresamos a los aspectos más importantes de nuestra actividad integradora número uno. Nuestra actividad integradora número 2 se llama la materia. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de esta actividad es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y cómo es que ésta se aplica. Vamos a entregar aquí únicamente un documento en Word, pero este documento en Word se tiene que complementar con actividades que nosotros vamos a hacer en un simulador de estados. Es muy interesante y lo importante es que observemos ahí el comportamiento de las partículas. Para ello, vamos a entrar al simulador de estados para poder experimentar con los diferentes estados de la materia. Pasamos nuestro cursor sobre la palabra que dice opción de estado, sobre simulador primero para que nos lleve al simulador. Después nos vamos a la parte de estado. Ahí podemos seleccionar entre moléculas como el oxígeno o el agua o átomos como entre el neón y el argón. Es muy importante. Las temperaturas que aparecen ahí pues, las podemos seleccionar en Kelvin o las podemos seleccionar en grados Celsius. Desde el principio, observen lo que son para manejarlo en grados Celsius. La escala centígrada o Celsius eh, parte de números negativos desde menos 273,15. La diferencia con lo que es una escala Kelvin, que es una escala absoluta, es que parte de cero, ¿ok? Vamos a observar entre los diferentes átomos y moléculas cuáles son sus características y cómo es que se encuentran eh, y colocar las características de cómo se observan las partículas en estado sólido y a qué temperatura. ¿Será la misma temperatura a la que el neón y el oxígeno se encuentran en estado sólido o la misma que se encuentra el agua? ¿Cómo se comportan en estado líquido el neón, el argón o el oxígeno o el agua? ¿Y a qué temperaturas, por ejemplo, se encuentran ya en vapor o en gas, lo que es el neón, el agua, el argón o el oxígeno? Eso es lo importante y lo que nosotros debemos de observar.
¿Cómo es el comportamiento de estas partículas? Por favor, cuando estén experimentando, tomen impresiones de pantalla, porque esta es una parte que complementa lo que es su actividad integradora número 2. Posteriormente van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes observen. Van a colocar dentro de esta descripción las temperaturas de fusión y ebullición que van a identificar para cada sustancia. Y importante, y por eso les mencionaba desde el principio, manejarla en grados Celsius. En la parte de cambios de fase de lo que es el simulador, ahí es más dinámico. Pueden escoger a las mismas sustancias, pero ahí ustedes pueden agregar calor o frío. Pueden aumentar la presión, ya sea agregando más moléculas con lo que es la bomba de aire o bien presionando la tapa de lo que es el reactor. Observen qué es lo que pasa a diferentes temperaturas y sobre todo el comportamiento de estas partículas. Sigan tomando capturas de pantalla mientras ustedes experimenten porque las tienen que pegar en el reporte de esta actividad. Después, jóvenes, van a elaborar una tabla sobre las propiedades generales y específicas de la materia. Y es importante, van a colocar los conceptos de lo que es dureza, punto de ebullición, maleabilidad, propiedades químicas de la materia como lo que es reactividad o inflamabilidad. Van a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y justifiquen su respuesta. Después de ello, ustedes van a balancear la siguiente reacción. La siguiente reacción es Cu, que es el símbolo para cobre, más Al2SO43, que es la fórmula o el símbolo para lo que es el sulfato de aluminio. Y esto se convierte en sulfato de cobre más aluminio metálico. Entre paréntesis, la letra S significa que está en estado sólido y las letras AC significa que está en estado acuoso. Que esté en estado acuoso significa que estén disueltos. Ustedes tienen que balancear esta ecuación y muy importante, van a comprobar su balance por medio de la suma de las masas molares de los reactivos y de los productos. Y finalmente ustedes van a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia respecto de lo que ustedes realizaron en su balance de la ecuación y los cálculos que obtuvieron, además de lo que ustedes estén observando en el simulador. Finalmente, van a guardar su actividad ya con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo y la clave de esta actividad. Ok, Karen, para realizar cada punto de en qué tienen que realizar las investigaciones. Lo que sí tienen que investigar es el concepto de la definición de cada uno de los conceptos que se está presentando. Eso sí es importante. Todo lo demás es respecto de lo que ustedes observen en el simulador y los resultados que ustedes obtengan con el balanceo de las ecuaciones. Este balance lo pueden hacer ustedes a mano, tomar una foto o pueden escanearlo y lo pueden pegar en su documento para poderlo entregar. Respecto también mencionarles, del balance de ecuaciones, les sugiero que también, además de observar la sesión grabada de nuestro miércoles pasado, que ustedes también eh, verifiquen lo que es la sesión del nuestro ADC. Él se enfoca mucho a lo que es el balance de las reacciones y está grabada y está a disponibilidad de ustedes. Ahora sí, ¿qué era lo que me preguntaban? Karen, ¿acerca de qué pregunta acerca de esas investigaciones? Bueno, en fin, vamos a iniciar, jóvenes, con una explicación conceptual de lo que es nuestra actividad integradora número 2 que nos quedó pendiente el miércoles pasado. Y bueno, para ello, les comentaré. Existen tres estados de agregación fundamentales de la materia. ¿Existen más estados de agregación? Claro que sí, pero no son fundamentales. Los estados de agregación fundamentales es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso.
y cada uno presenta características importantes con los cuales nosotros los podemos clasificar. Los demás estados de la materia, que no son estados fundamentales, pero que son importantes, por ejemplo, es el plasma, es otro estado de la materia, los condensados Bose-Einstein, que se confirmaron hace 4 años, y los líquidos de Fermi, que aún no se han confirmado. ¿Ok? Esos estados de la materia no son de nuestro interés. Lo que nos interesa a nosotros son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Bueno, el estado sólido lo presentan, o las características que tienen las sustancias que presentan este estado, es que tienen un volumen fijo. Además de esto, presentan, no sé si se mueve mi cámara. Además de esto, presentan una forma definida. Ustedes lo van a observar en el simulador. En el simulador van a ver que cuando sus átomos o moléculas estén en estado sólido, van a tener muy poca libertad de movimiento. De hecho, pueden vibrar o pueden rotar, pero no tienen una libertad de movimiento. Esto también les da una característica de que los sólidos no se puedan comprimir, o al menos no con las fuerzas que se pueden desarrollar en nuestro planeta. Eh, los sólidos van a formar redes cristalinas muy importantes. Ahora bien, los líquidos van a tener algunas características de los sólidos. Por ejemplo, los líquidos tampoco se pueden comprimir. Van a presentar un volumen fijo. Pero a diferencia de los sólidos, que los sólidos sí tienen una forma definida, los líquidos no tienen una forma definida. ¿Y esto a qué se debe? A que las partículas que se encuentran en este estado de la materia van a tener una mayor libertad de movimiento, pueden trasladarse de un lugar a otro de forma ordenada, pueden presentar momentos de rotación o de vibración. Las partículas se encuentran relativamente cercanas unas de otras, a diferencia de lo que es en estado sólido. En estado sólido las partículas están muy juntas. En estado líquido no, tienen un poco más de libertad, por lo cual puede ocurrir este movimiento. ¿Qué es lo que pasa con los gases? Los gases, lo único que comparten, por ejemplo, con los líquidos, es que no tienen una forma definida, ya que van a adoptar la forma del recipiente en el cual están contenidos. Tampoco tienen un volumen fijo, sus partículas están muy, pero muy separadas unas de otras. Entonces, cuando den suficiente energía a lo que son sus moléculas y átomos, van a observar que cuando se encuentran en estado gaseoso, las partículas van a tener mucha energía y van a estar muy alejadas unas de otras. En estado gaseoso, las partículas van a tener una completa libertad de movimiento. Y hay algo importante, los gases sí se pueden comprimir. Esta es una característica de ellos. Si ustedes investigan un poco más, jóvenes estudiantes, van a observar que muchos consideran al estado líquido en una forma transicional entre sólido y gas. Es por ello que los líquidos pueden tener algunas características de los sólidos y también tienen unas características de los gases. En el caso de los gases y los sólidos, pues no comparten características debido a que son estados completamente opuestos, pero el líquido sí efectivamente es un estado de transición entre el estado sólido y el estado gaseoso. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que son las propiedades de la materia. Recuerden que la materia es de lo que está constituido todo lo que nos rodea, es de lo que están hechas las cosas. Perdón. La materia va a presentar diferentes características. Dentro de esas características, por ejemplo, permítame, se mueve mucho mi cámara. Las Ya, ya, ya. Jóvenes, las diferentes características o propiedades de la materia nosotros las podemos clasificar. Pueden existir sustancias que tengan muchísimas características o bien sustancias que tengan muy pocas características, pero todas tienen características que las definen.
Algunas de esas características las comparten muchos grupos de sustancias. Por ejemplo, las características generales. La materia tiene como características generales, por ejemplo, el volumen, la masa o el peso. ¿Ok? Puede tener propiedades específicas como lo que es la presión de vapor, la capacidad calorífica, el punto de ebullición, propiedades físicas como la densidad o la solubilidad o propiedades químicas, bien como lo es la ionización, la acidez o la basicidad, o bien la toxicidad. Dependiendo de cada una de las sustancias, pues es importante el que nosotros definamos estas propiedades o características que tienen las sustancias. Pero algo importante y que tal vez les ayude para los módulos siguientes, si es que vuelven a ver este tipo de conceptos, es que la materia también, las propiedades que tiene, las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas, independientemente de la clasificación anterior. ¿Y esto a qué se debe? Es una clasificación termodinámica de estas características. Las propiedades extensivas van a depender y siempre van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia, como por ejemplo el peso, el volumen o la longitud. Y las propiedades intensivas, como la temperatura, la presión o la concentración, no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, ahorita yo estoy tomándome una botella con agua. Esta botella es de 500 mililitros. Eh, Supongamos que la botella estuviera llena y yo me tomo de un trago exactamente la mitad del agua que contiene. ¿Qué características o qué propiedades estoy cambiando? Estoy cambiando sus propiedades extensivas. ¿Debido a qué? A que originalmente yo tenía medio litro de agua. Pero al tomarme la mitad solamente me quedan 250 mililitros. Estoy cambiando tanto su peso como su volumen y afectó lo que son las propiedades extensivas. Pero ¿qué es lo que pasa con el resto del agua que me queda? No se va a convertir en aceite, no se va a convertir en arena. Sus propiedades van a permanecer, es decir, su temperatura, su presión o su concentración van a permanecer constantes. Esta agua que queda va a seguir siendo agua. Estas propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Recuerden, en esta parte de la actividad ustedes necesitan colocar las definiciones de cada uno de los conceptos que se nos están solicitando. Y algo muy importante, de acuerdo a sus fuentes de investigación, por favor coloquen las referencias dentro de lo que es su actividad. Ahora vamos a ver algo muy importante y complemento de nuestra actividad integradora número 1. Nosotros ya sabemos lo que es una reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia, dos o más, cambian sus propiedades, se transforman, cambia su naturaleza. Es decir, una sustancia a la cual yo voy a llamar reactivo se va a convertir en una sustancia diferente, con propiedades diferentes. Puede adquirir nuevas propiedades o puede perder algunas de las propiedades que ya tenía. Lo que sí es que va a cambiar su naturaleza. Nosotros no podemos ver lo que ocurre dentro de una reacción química. Nosotros no podemos ver cómo es que esos átomos rompen sus enlaces para formar nuevos enlaces y de esta forma formar sustancias nuevas, llamadas productos. Para ello, nosotros utilizamos lo que son las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas que vimos en nuestra actividad integradora número 1 nos sirven para simbolizar lo que está ocurriendo en una reacción química. De esta forma, nosotros podemos aplicar la ley de la conservación de la materia, que nos dice, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Aquí esto es muy importante para que nosotros podamos realizar lo que es un balance de de nuestra ecuación que se nos está solicitando. Y veámoslo de la siguiente manera. Un balance quiere decir que lo mismo que yo tengo al inicio va a ser lo mismo que yo tenga al final. Y aquí estamos hablando sobre cantidades, no sobre características de las sustancias, ¿ok?
Si yo tengo 1 kilo de reactivos, lo que yo espero es obtener 1 kilo de productos. ¿Qué reactivos tenía yo al inicio? Es lo que menos importa. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Pues quién sabe. Pero si yo tengo 1 kilo al inicio, debo de obtener 1 kilo al final. ¿Qué es lo que pasaría? Supongamos, si yo tengo 1 kilo de reactivos al inicio y al final solamente obtengo 1 kilo de productos, perdón, medio kilo de productos. Eso derivaría en que yo estoy destruyendo materia y eso no es posible. Puede que yo plantee una reacción y haga una reacción química y no obtenga el producto que yo quería, pero voy a obtener otra cosa. Pero si yo tengo 1 kilo de reactivos al inicio, al final debo de obtener 1 kilo de reactivos. Supongamos que yo hago una reacción química y tengo 1 kilo de reactivos y al final obtengo 1,5 kilos de productos. Eso tampoco es posible porque yo no puedo crear materia. El balance de las reacciones químicas nos sirve efectivamente para eso, para saber cuánto tengo yo al inicio y cuánto tengo yo al final. Que las sustancias son completamente diferentes al final, pues de eso se tratan las reacciones químicas, de transformar a la materia, de cambiar sus propiedades, de cambiar esa naturaleza que tienen. Eh, pero la misma cantidad de masa que yo tengo al inicio es la misma cantidad de masa que yo obtenga al final. Por ejemplo, en la reacción que les tengo en pantalla, eh, eh, en la parte inferior está la ecuación química. CH4 es una molécula de metano, como el gas que nosotros tenemos en nuestras estufas y que utilizamos para cocinar. Más oxígeno. El oxígeno se encuentra en el aire y es lo que nos permite respirar y es lo que permite que se ejecuten las reacciones de combustión. Esto se convierte, la flecha hacia la derecha dice que se convierte, así se lee, en CO2, que es dióxido de carbono, y H2O, que es en esta reacción vapor de agua, agua en fase vapor. Si nosotros observamos las moléculas que tenemos al inicio, son muy diferentes a las moléculas que tenemos al final. ¿Por qué? Porque se están transformando. Pasan de reactivos a productos y tienen características diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la cantidad de masa? La masa va a permanecer constante. La misma masa que yo tengo al inicio es la misma masa que yo voy a tener al final. Claro que va a ser diferente, de eso se tratan las reacciones químicas. Veamos la primera molécula, el metano. El átomo de carbono está en color gris y los átomos de hidrógeno en color blanco. Tengo un átomo de carbono y tengo 4 átomos o 4 de esas esferitas de color blanco que son hidrógenos. Y mi reacción me dice que necesito 2 moléculas de oxígeno. Esas moléculas de O2, que necesito dos, están representadas con esferas de color rojo. Y tengo 2 moléculas, cada una con 2 átomos de oxígeno, con 2 esferas en color rojo. En total tengo 4. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una reacción química y estos átomos rompen sus enlaces y forman enlaces nuevos. De ahí que obtenga dióxido de carbono. Y vamos a analizar. Tengo un átomo de carbono, que es esa esfera de color gris. Tengo una al final y tengo una al inicio. Qué bueno. Y en esa molécula tengo 2 átomos de oxígeno. Y al inicio tenía 4 y ya me gasté 2 en esa molécula. Y se va a formar vapor de agua. El agua de fórmula H2O necesita un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Recuerden, las esferas de color rojo es el oxígeno y las esferas de color blanco es el hidrógeno. Tengo 2 átomos de oxígeno en las 2 moléculas de agua y 2 átomos de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno al fin. Entonces, al inicio tengo 4 átomos de oxígeno, al final tengo 4 átomos de oxígeno. Al inicio tengo un átomo de carbono, al final tengo un átomo de carbono. Al inicio tengo 4 átomos de hidrógeno, al final tengo 4 átomos de hidrógeno. ¿Que son moléculas diferentes? Pues sí, porque pasó una reacción química, de hecho una reacción de combustión, pero la misma cantidad de masa que yo tengo al inicio es la misma cantidad de masa que yo tengo al final. Y de eso se tratan las reacciones químicas. Y para hablar un poco más acerca de reacciones químicas, debido a que existen muchos tipos de reacciones químicas, en la cual esos reactivos se convierten en sustancias llamadas productos.
En el video que les pongo ahí, en esa animación, por ejemplo, vemos diferentes moléculas y cómo es que se transforman. Esto es un modelo. Nosotros no podemos observar eso que está pasando y como les decía, para poderlo simbolizar, hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas. Y les platicaba el miércoles pasado, las ecuaciones químicas son semejantes a las ecuaciones matemáticas. Nos simbolizan algo. Eh, Siempre vamos a escribir lo que son los reactivos en la parte izquierda, seguidos de una flecha y después los productos. Dentro de los símbolos químicos vamos a encontrar diferentes números. Es importante que nosotros sepamos qué nos dicen esos números. Existen números pequeños como subíndices y así se llaman subíndices. Estos me dicen la cantidad de átomos que conforman esa molécula. Esos subíndices yo no los puedo modificar. Los subíndices pueden estar en medio de lo que es una molécula o en la parte final. Comases van a estar al principio. Pueden estar en medio o pueden estar al final y siempre como subíndices. Y vamos a ver que se encuentran otros números que los vamos a situar, números grandes siempre a la izquierda de lo que es el símbolo de las sustancias que están reaccionando, de los reactivos o bien de los productos. Esos números, esos sí los puedo colocar yo. Y siempre van a la izquierda del símbolo químico, ya sea de los productos o sea de los reactivos, de ahí no importa. Esos se llaman coeficientes, se pueden llamar coeficientes estequiométricos o coeficientes de reacción. Lo que nos indica es la cantidad de sustancia que yo tengo y la que se está produciendo o la que yo necesito producir. Recuerden que esos números yo sí los puedo colocar a voluntad, ¿ok? Por ello es por ello es importante que Por ello es importante, jóvenes, que nosotros aprendamos cómo están estructuradas lo que son las ecuaciones químicas. Algo muy importante para esta actividad. Permítanme un segundo, por favor. Perdón, jóvenes, ¿cómo vamos a evaluar esta actividad? Algo muy importante es que tienen que ingresar al simulador y tomar impresiones de pantalla de sus experimentaciones que estén haciendo ustedes, tanto en lo que es en estados de la materia, como en el comportamiento de la presión y temperatura. Es importante que describan en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes están observando y que reporten tanto los puntos de fusión como de ebullición de los átomos y las moléculas que se encuentran en el simulador. Expliquen las diferencias de esos estados de la materia y los factores que intervienen en ellos. Elaboren una tabla donde ustedes van a colocar la descripción de esos conceptos que se están solicitando. Van a explicar
cómo se observan las propiedades de la materia en el simulador. También es importante que resuelvan la ecuación que se les está solicitando para realizar el balance, que calculen o bien que corroboren sus resultados de ese balance por medio de la suma de las masas molares y finalmente que ustedes realicen una conclusión acerca de lo que ustedes están observando. Y que tomen en cuenta lo que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Ahora bien, Karen, Sandra, ¿tienen alguna duda acerca de las actividades de esta semana? ¿Queda alguna duda respecto de la actividad integradora número 1 o respecto de esta actividad? ¿No queda ninguna duda? Bueno, jóvenes, si no queda ninguna duda, espero que entreguen sus actividades en tiempo y forma. Si se llega a presentar alguna duda en el fin de semana, recuerden que sus asesores virtuales no están obligados a ingresar a la plataforma. Yo generalmente la reviso sábados al mediodía y por la noche, y también el mediodía del día domingo. Ya hasta la noche empiezo a calificar sus actividades por si se empieza o se presenta algún inconveniente respecto de sus actividades. Les pido también que la principal forma de comunicación sea vía mensajero, ya que leo sus mensajes más rápido, honestamente, que sus correos electrónicos, debido a que el correo se me satura muy rápido. A ver, por aquí nos escribieron. Ah, ok. Si ustedes en los conceptos, Sandra, de que tienen que investigar, utilizan alguna fuente diversa a los recursos que tienen en Prep en línea CEP, solo coloquen las referencias, por favor, de dónde es que ustedes están tomando esa información y ya. Eso es todo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, chicos, si no existe alguna duda respecto de su actividad integradora número 1 o número 2, me despido. Si se presenta algún inconveniente, escríbanme vía mensajero y les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego. Que estén muy bien, Sandra. Hasta luego, Karen.